Buenos días, Iglesia. Bienvenidos una vez más aquí a la casa de Dios. A continuación, preparémonos para escuchar los siguientes anuncios. Amigos, este jueves 16 de junio a las 8 de la noche tenemos nuestra noche de clamor. Vamos a tener un tiempo de adoración, de alabanza y de clamor. Así que te esperamos este jueves 16 de junio a las 8 de la noche en el templo de la IBC del Corregidor. Iglesia, este sábado 18 de junio a las 10 de la mañana queremos invitar a todos los papás diamantes porque vamos a celebrar y tendremos un tiempo para poder compartir el Día del Papá Diamante. Así que ya sabes, este sábado 18 de junio a las 10 de la mañana te esperamos en el templo del IBC del Corregidor. Día del Papá Diamante. Hermanos, este domingo 26 de junio, durante los 4 servicios, renovemos nuestro compromiso con las misiones. Recuerda que tu ofrenda misionera nos ayuda a sostener y sustentar las obras misioneras que tenemos en Lima y en provincia. Así que ya sabes, este domingo 26 de junio, durante los 4 servicios, renovemos nuestro compromiso misionero. Tenemos un anuncio muy importante. Del jueves 23 al domingo 26 de junio tenemos el Congreso Misionero Expandiéndonos 2022. No te pierdas este gran tiempo. Tendremos expositores nacionales e internacionales para poder ver juntos la urgencia de las misiones en nuestro país y en el mundo, con una donación simbólica de 20 nuevos soles. Así que ya sabes, del jueves 23 al domingo 26 de junio, Congreso Misionero Expandiéndonos 2022. No te lo pierdas. Y esos son todos nuestros anuncios por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y ahora sí, continuamos con nuestro domingo de adoración. Muy buenos días, Dios les bendiga, qué bueno poder encontrarnos una vez más en este tiempo, en este culto de adoración a nuestro Dios. La IBC del Corregidor le da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a todas las personas que nos están viendo en provincias y también a las personas que nos están viendo fuera del país. Un abrazo y un saludo muy grande para todos ustedes. En esta mañana queremos seguir predicando esta serie de las misiones, es nuestro mes misionero. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la urgencia de predicar, ¿verdad? De la misión. Y hoy voy a compartir con ustedes un tema titulado El alcance de la misión. El alcance de la misión. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, versículo 19. Pasaje muy conocido y muy usado para el tema de las misiones. Pero muy importante también porque a veces abarcamos otras áreas de la vida cristiana y olvidamos el tema de la misión, que es muy importante. Mateo 28, 19 dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como dije en un principio, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la urgencia de predicar la palabra. Nos urge predicar porque los días son malos, porque hay gente que muere sin Dios y porque Cristo viene pronto. Ahora vamos a ver por qué es importante el alcance de la misión. ¿Ya? ¿La misión es importante? Claro que sí. Y aquí quiero compartir con ustedes 3 cosas que se necesitan para que la misión tenga un buen alcance, para que la misión pueda ir más allá, para que el evangelio sea predicado. En primer lugar, la Biblia dice, por tanto, id. Número 1, la misión necesita tu dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Ese verbo id, vayan, ¿no? Habla principalmente de que nosotros, como iglesia, tenemos que estar activos. Tenemos que ser activos en el ministerio. Hermano, hermana, usted que me está viendo, todas las personas que nos ven por televisión, por el YouTube, que nos ven por Facebook, si ustedes y yo somos pasivos, somos indiferentes, hermanos, realmente esto retrasa la misión, entorpece el avance de la misión. Santiago capítulo 1, versículo 22 y 24 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica
El que escucha la palabra y no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Entonces, si vamos a escuchar la palabra de Dios y la Biblia nos dice que tenemos que salir, tenemos que ir, tenemos que ser dinámicos y activos en la misión, usted que me está viendo, realmente no seamos indiferentes. Tenemos que hacer algo. Habrá personas que dirán, pero yo no sé en qué apoyar en las misiones, yo no conozco. Bueno, por eso justamente es que Dios mediante queremos transmitir lo que va a ser pronto nuestro congreso misionero, en el cual vamos a poder hablar un poco más de las misiones y usted pueda enterarse, usted pueda saber más acerca de lo que se está haciendo y qué es como lo que como iglesia queremos hacer para expandir la misión, para que la misión y el evangelio lleguen a más lugares. Entonces, la misión necesita eso, tu dinámica. Hay que salir. Se trata de hacer algo, de ser activos. Y por eso, escúchenme bien, usted es importante para la misión. Todos somos importantes. Usted que me está viendo ya tiene que realmente entender esto. El apóstol Pedro le dice a la iglesia, no a los pastores, no solo a los misioneros, le dice a toda la iglesia en 1 de Pedro 2:9, dice: ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. A ver, un momento. Yo como cristiano, usted que me está viendo como cristiano, tenemos que entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cuál es el valor que nosotros tenemos para Dios. Mire lo que dice, familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios, somos exclusivos, somos importantes con el propósito de anunciar las maravillas de Dios. Por eso quien realmente tiene una verdadera comunión con Dios, una persona que realmente está y sabe quién es en Dios, puede hacer la misión y entiende la misión. Quiere apoyar la misión. Quiere salir y evangelizar, apoyar. Porque cuando una persona no entiende esto, entonces dice, ¿para qué lo hago? Y por eso entonces muchos no hacen nada. Si no entiendes quién eres y cuál es tu propósito por el cual Dios te llamó, y vaya que es un propósito importante, anunciar las maravillas de Dios, dice, porque Él nos sacó justamente de la oscuridad para poder decirles a los demás, oigan, Dios te libra de la oscuridad, tú puedes también salir de la oscuridad, tú puedes tener esta luz maravillosa, entrar en esta luz maravillosa, el evangelio. Justamente por eso nos sacó Dios y nos ha puesto un cargo importante, un privilegio único para poder llevar el evangelio a los demás. Esto es algo que no se puede obviar, no es algo a lo cual podemos decir, no me interesa. Tenemos que hacerlo. Rick Warren dice, si Dios solo usara personas perfectas, nada se haría. Dios usará a cualquiera si estás disponible. Si sabes quién eres, entonces estarás dispuesto a apoyar la misión. Es importante entonces que yo tenga esa disposición de mi corazón. Jesús nos da el ejemplo en la palabra. Jesús fue una persona muy dinámica. Jesús se movía de un lado a otro. Hay muchos ejemplos en la Escritura, pero solo voy a citar uno. Mateo 4, del 23 al 25, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿No? Era algo nuevo. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por todo Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué fue lo que hizo que esta gente justamente de tantos lugares siguiera este mensaje del evangelio? Era que él primero recorrió muchos lugares, él se movió. Él fue a diferentes partes en Galilea y enseñó el evangelio del reino. Y Jesús fue una persona muy sociable. Y eso es lo que tenemos que entender, porque para poder hacer misión
tenemos que aprovechar justamente el contexto donde nos movemos. La palabra ir en el griego tiene un significado interesante porque se dice ir por tu propio camino, ir por tu ruta, ir por el lugar que te es accesible. El problema es que muchas personas piensan que solamente pueden hacer misión cuando van fuera del país o cuando salen a un lugar lejano, y en realidad Dios nos está llamando aquí a hacer la misión. Y eso fue lo que hizo Jesús. En el lugar donde vivía se movió en diferentes lugares y Dios se encargó del resto, del poder de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero noten ustedes cómo Jesús, en diferentes contextos, por ejemplo, a él le gustaba participar de las fiestas, de las fiestas judías, que por cierto tenían una connotación muy diferente a las fiestas de hoy. Y dice, por ejemplo, en Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Entonces Jesús aprovechaba la fiesta de la Pascua para predicar y hacer señales. Dice en Juan capítulo 7, 37 y 38, dice, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuevamente, en un tiempo en el cual había gente a la cual él sabía que tenía que hablar, se levantó y habló. Y así muchos ejemplos más de lugares cuando Jesús iba a celebraciones del pueblo y él podía compartir la palabra. Estas fiestas no eran eventos paganos ni eventos pecaminosos donde él se hubiera visto expuesto a la tentación, sino eran lugares accesibles en los cuales él podía ir y hacer misión. Y cada uno de ustedes, usted y yo, tenemos que discernir a qué lugares vamos para cumplir la misión. Cuando yo era joven, a muchos jóvenes decían, no, es que yo voy a la discoteca a hacer testimonio, pero iban a hacer lo mismo que los demás. Solo que decían, no, todos están con su gaseosa, yo estoy con mi gaseosa, el resto con su cerveza, pero estoy testificando. Y era un autoengaño, ¿no? Ellos iban realmente a perderse, pero no a compartir la palabra. Y hay que saber distinguir esto. Jesús iba a lugares donde él no era expuesto y compartía el mensaje del reino. Y por compartir más bien este mensaje es que él se ganaba enemigos, porque era diferente el mensaje, porque él era distinto. Y por eso es que más bien se ganaba enemigos. Entonces, hermanos, ustedes que me están viendo, usted tiene que saber discernir dónde moverse, pero tiene que estar activo. Tenemos que estar activos para el alcance de la misión, porque la misión necesita tu dinámica. En segundo lugar, la misión necesita tu estrategia. Necesitamos ser estratégicos. La Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos. Hacer discípulos. A ver, esto es muy fuerte. La palabra discípulos, matetes, significa tener alumnos. Significa literalmente formar eruditos, formar gente que sea docta. Entonces, a ver, si a las justas yo conozco la Biblia, ¿cómo voy a poder entonces formar a otro? Yo necesito realmente una estrategia para poder enseñar a otros, porque no se trata simplemente de hacer las cosas sueltas. Y podemos ver en Jesús tres cosas. Yo puedo ver en hacer discípulos algo que Jesús hizo. En primer lugar, veo preparación, ¿ya? En segundo lugar, veo planificación. Y en tercer lugar, veo ejecución. Estas tres cosas simples, tan simples, preparación, planificación y ejecución, fueron cosas que Jesús hizo en su ministerio para darnos el ejemplo de cómo se hacen discípulos. En primer lugar, preparación. Esa es la estrategia, preparación. Jesús se preparó. Jesús era un hombre preparado. Lucas 2:52 dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Siguió creciendo en sabiduría y además, obviamente, esto es cuando él tenía 12 años, pero él siguió creciendo y cada vez gozaba más del favor de Dios y de toda la gente. Eso fue lo primero. Él tenía que prepararse para algo que Dios lo estaba llamando más adelante. Y usted, hermano, usted, hermana que me ven, las personas que me están viendo, tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir creciendo, madurando. No podemos estancarnos. Usted no puede ser el mismo de hace 10 años. Tenemos que ser diferentes y mejores justamente para poder llegar a un buen alcance de la misión. Tenemos que seguir aprendiendo y estudiando. Si no, ¿qué vamos a enseñar? Jesús se preparó y además Jesús, en segundo lugar, conocía bien la doctrina.
la doctrina que él iba a predicar. Y esto es importante. Si usted quiere formar discípulos, usted tiene que prepararse obviamente en lo que es la doctrina, el evangelio primeramente, y luego las doctrinas de Dios. Juan 7, 14 al 18. Dice así: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Bueno, es lo que ellos creían. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. El mensaje de Jesús era distinto. La doctrina de Jesús era diferente. Decían, este no ha estudiado. No, todo lo contrario. Él tiene una doctrina que viene de Dios, que venía directo, el evangelio, el reino, que rompía los esquemas y los paradigmas de todos aquellos que lo escuchaban y por eso se maravillaban. Jesús sabía lo que hablaba y en nombre de quién hablaba. Pedro le va a decir a la iglesia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18. Miren lo que dice. Así pues, queridos, dice, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted no entiende bien el evangelio, si usted no entiende la gracia de Dios, usted va a querer formar un discípulo y lo que le va a poner es ley. Usted va a poner leyes, mandamientos, ordenanzas, y el discípulo no va a poder, y va a decir, que me están manipulando, que me están enseñando en esta iglesia, y eso es justamente lo que no debemos hacer. Si usted se prepara y entiende la gracia de Dios, el evangelio, la doctrina, y la sabe enseñar, vamos a poder formar discípulos. Y por eso es que tenemos que prepararnos. Y ese es el propósito por el cual estamos nosotros los pastores, para justamente poder enseñarles a ustedes. Efesios 4, 11 y 12 dice, y Él mismo, hablando de Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es nuestro propósito, capacitar a la iglesia. Y la iglesia junto con nosotros va haciendo el ministerio, va avanzando en la misión. Amados, los ateos, los agnósticos, todos esos, los de las sectas, hacen preguntas. Y mi interrogante, y yo le hago a usted, ¿no? Le pregunto, ¿sabe usted responder estas típicas preguntas? Porque son las que siempre hacen. Lamentablemente estaba escuchando hace poco un programa de una religión X donde decían, ¿cómo dejar callado a un evangélico? Decía el título. Y planteaban, si tú le haces una pregunta a un cristiano evangélico y le preguntas esto, no vas a saber qué responderte. Y yo escuchaba la pregunta y decía, pero eso es fácil de responder. Pero para ellos hicieron como 3, 4 preguntas que eran muy fáciles de responder solamente si te has preparado en la doctrina. Pero según ellos, los cristianos en general no saben responder esas preguntas. ¿Qué preguntas son? Bueno, ya eso lo veremos en otra oportunidad. El punto es que tenemos que prepararnos, ¿entiende? Tenemos que prepararnos. Y por eso tenemos que seguir creciendo y por eso es que están pues Academia Bíblica, la Escuela de Plantación de Iglesias, los talleres, los seminarios y todo lo que nosotros damos, nuestros devocionales diarios también, etcétera, etcétera, justamente para que todos podamos crecer. Es importante nuestra preparación. John Maxwell dice, el crecimiento es el gran separador entre los que tienen éxito y los que no. Cuando veo que una persona comienza a separarse del resto, casi siempre se debe al crecimiento personal. Y obviamente, cuanto más nosotros
que tenemos la palabra de Dios, que no solamente va a hacernos crecer personalmente, sino que va a hacernos crecer espiritualmente y poder justamente ser esos obreros que se necesitan para la obra de Dios. Entonces, la estrategia que la misión necesita empieza con la preparación. En segundo lugar, comienza con la planificación. Aunque usted no lo crea, Jesús planificó su ministerio. Claro que sí. Por ejemplo, Jesús escogió las regiones donde tenía que predicar. Y lo podemos ver a lo largo de la Escritura, pero esto sería un estudio mucho más largo. Pero te doy solo un ejemplo. Mateo 4, del 12 al 13, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Él dijo, esto ha pasado, ok, entonces yo voy a empezar mi ministerio aquí, voy a empezar acá, esta zona, etc. Y ahí comienza su ministerio. No fue casualidad, fue algo planificado. Es más, cumplía incluso una profecía al hacer esto. Porque Jesús tenía visión y sabía lo que hacía. Escogió las regiones. Además, también dice la Biblia que Él escogió un equipo de personas que iban a trabajar con Él en el ministerio. En Lucas 6, 12 y 13 dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Este equipo cercano de 12 sería con quienes Él iba a invertir su tiempo, su conocimiento, sus enseñanzas, iba a compartir su vida con ellos, porque ellos serían los que después llevarían este mensaje a todas las naciones. Lucas 10:1 también dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y el lugar a donde Él había de ir. Esto fue estratégico. Junta 70, ya no 12, 70, vayan de 2 en 2, les da instrucciones específicas. Eso es justamente planificación. Vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Ok, mira, si te ocurre esto, vas a hacer, no lleves esto, si lleva el otro. Y cuando ocurra, ¡pum!, los envía. Hermanos, eso es planificación. Esa es una estrategia. Y para nosotros, justamente, hacer la misión, tenemos que pensar. Una vez tú preparado, ¿no? Luego inmediatamente viene tu estrategia. A ver, ¿dónde voy a comenzar? A ver, mi trabajo, mi familia, mi estudio. No, ¿dónde voy a comenzar? En esta reunión, en esta no, en esta sí, en esta parte, en este contexto, en esta situación. No es que simplemente ¿no? Tenemos que pensar, tenemos que planificar. Y además de preparación y planificación, como dije, la estrategia necesita una ejecución. Jesús empezó a compartir el evangelio, a hablar. John Stott dijo: la verdad no puede ser encerrada o monopolizada. Si nuestros ojos han sido abiertos para recibirla, nos sabemos obligados a transmitirla. Y eso es lo que hizo Jesús. Transmitió la verdad de Él. Pero muy interesante, Jesús sabía enseñar la verdad del reino según la persona que tenía enfrente. Y si ustedes estudian, si estudiamos uno por uno los casos en que Jesús compartió, vamos a darnos grandes sorpresas. Jesús fue muy inteligente para saber hablar. Cuando estaba justamente ahí en las zonas marítimas de Capernaum, se encuentra con pescadores, ¿no? Y les dice, ¿no? Echa la red, etc. Y luego le dice a Pedro: yo te haré pescador de hombres. Usando su lenguaje, las analogías, impactó la vida de este hombre. Ven y sígueme. Y dejándolo todo, le siguieron. En otra oportunidad se encuentra con un Nicodemo, un hombre muy intelectual, que viene a decirle: maestro, sabemos que tú haces milagros. Mira, lo cuadra. Le pone un alto y le dice: si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Este hombre que venía con tantos argumentos intelectuales, ¡pum!, le habló de algo espiritual y le movió el piso. Porque eso es lo que este hombre necesitaba. Juan 3. Sin embargo, en Juan 4 se encuentran con una mujer que parece que era una mujer un poco inmoral, una mujer que había tenido un vacío emocional, y Jesús le dice: yo tengo una agua que si tú bebes no volverás a tener sed.
Y no lo confronta como a Nicodemo de frente con la persona, sino apela a su necesidad, a su vacío emocional. Yo tengo un agua que tú necesitas. Y capta la atención y luego recién la confronta con su vida. Pero luego vamos a ver en Juan capítulo 5 que ahora se encuentra con un paralítico. Un hombre que tenía fe porque quería sanidad, creía que el agua lo iba a sanar, pero lo que hace Jesús más bien es canalizar su fe. Note la diferencia. Como con un intelectual, con una mujer, ahora con un enfermo, canaliza su fe hacia él. ¿Quieres ser sano? Tus pecados son perdonados, levántate. Entonces, vemos aquí cómo Jesús fue estratégico para hablar. En otra oportunidad se encuentra con Simón, el fariseo, en un banquete. Y este hombre tenía, si supiera quién es esa mujer que lo toca, Jesús conocía el corazón. Y no lo va a confrontar como con Nicodemo, sino que le va a contar una historia, ¿no? Una parábola, para hacer una ilustración. Y una vez viendo el criterio de este fariseo, recién lo confronta con lo que no hizo. Dos ejemplos más. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, una gran autoridad, la máxima autoridad en ese momento, de frente le dijo: mi reino no es de este mundo. Lo confrontó con la verdad. Sin embargo, cuando se encuentra con Herodes, no dijo nada. No le contestó nada, porque conocía el corazón de Herodes. Sabía que este hombre no quería saber nada. Entonces, noten ustedes cómo Jesús fue muy estratégico, cómo Jesús realmente supo discernir cómo hablar, a quién hablar. A no todos se les habla igual. Hay que hablar en diferentes formas, maneras. Usted que me está viendo, usted conoce familia, amigos, y no a todos se les va a hablar de la misma manera. No a todos se les va a abordar de la misma manera. Tenemos que ser estratégicos, pensar, pero primero prepararnos, de manera que cuando usted vaya a hablarles, sepa cómo llegar al corazón. Algunas personas necesitan invitarles a ver un partido de fútbol y después del partido hablar. Otros necesitan una comida para poder compartir. Con otros hay que hacer deporte. A otros simplemente es escribirles un mensaje. A otros mandarles un audio. A otra persona será llamarle por teléfono. Con otra persona pasar tiempo de calidad. A otros es ayudarlo tal vez con algunos víveres. Usted tiene que discernir y entender cómo voy a llevar la verdad del Evangelio. ¿De qué manera? Hay personas que necesitan ver más hechos que palabras. Los han escuchado hasta el cansancio. Dicen: sí, tú el rollo, pero ¿cuánto haces? Hay personas que necesitan ver más acción que palabras. Hay personas que necesitan más bien que se les hable la palabra. El Espíritu Santo nos tiene que guiar a una acción de amor. Billy Graham dijo: es trabajo del Espíritu Santo convencer. El trabajo de Dios es juzgar. Mi trabajo es amar. Cuando usted comparte la verdad, cuando usted está transmitiendo el Evangelio, está amando, porque está llevando buenas noticias. Así que la misión necesita nuestra estrategia. Y en tercer y último lugar, la misión necesita tu visión. Id a todas las naciones, haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Hay que tener visión. Si nosotros no tenemos visión, entonces no vamos a saber a dónde ir. ¿A dónde voy a llevar el Evangelio? Marcos capítulo 4, 30 en adelante dice: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Interesante esta figura del reino, ¿no? Comienza con algo pequeño, algo insignificante, algo que uno diría que esto, pero es la semilla del reino. Y yo tengo que tener esa visión: Señor, soy pequeño, esto es pequeño, es poco, pero en tu nombre y en tu poder, tú lo vas a hacer crecer, tú lo vas a expandir. Por eso
nuestro congreso misionero es expandiéndonos, ¿verdad? Jesús sabía proféticamente el alcance que sus discípulos iban a tener y aún así les dijo a todas las naciones. Y el reino de Dios tiene que expandirse de esa manera. A nosotros nos toca ser parte de esa expansión. Comencemos con cosas simples. Por ejemplo, ¿cuál fue el mayor logro de Andrés? No se habla mucho de él, casi no se habla de él. Sin embargo, él fue el hermano de Pedro, conoció a Jesús primero. ¿Y qué hizo? Pedro, ven, te quiero presentar a alguien. Jesús, Pedro, Pedro, Jesús. Y Pedro fue el que realmente Dios usó. Fue el que usó grandemente, no es que Andrés no lo usó, claro que lo usó. Pero Pedro fue el que está en la Biblia, fue el líder, fue quien le dio las llaves del reino, fue el que predicó por primera vez, 3,000 se convierten, entran al reino de Dios. Eso fue lo que hizo Pedro. Andrés le compartió a él. ¿Cuántos Pedros tal vez hay en casa? ¿Cuántos Pedros viven contigo y solamente tienes que llevarles el evangelio y sabes cuánto Dios los va a usar? Pero tienes esa semillita pequeña de compartir el mensaje de Dios. Y por fe decir, Señor, esto va a ser algo grande. Por eso, si usted es líder, si usted es discipulador, no tenga en poco a sus discípulos. Ahí realmente hay grandes cosas. Y Dios por eso a los discípulos les dio dones, les dio la facilidad de las lenguas. Justamente esas lenguas, diferentes lugares y países, era para que ellos salgan a hablar a otros lugares. Entonces, amados, hay que pensar en grande. Nunca hay que conformarnos, que la visión siga creciendo. Lucas Leis dice, lo que no debemos hacer es limitar a Dios con nuestras mentes humanas limitadas. Dejemos que sea Dios quien haga cosas grandes, que las cosas que vamos a hacer sean sueños puestos en oración para la gloria de Dios. Entonces, el alcance de la misión necesita tu dinámica, necesita tu estrategia y necesita tu visión. Esas tres cosas van a ayudar, hermanos, al alcance de la misión, de que el evangelio vaya más allá. Y tú que me estás viendo, puedes ser parte de esa misión. Eres una parte importante de esa misión. Hay una última cosa, y es que la misión necesita la autoridad de Dios, porque Mateo 28:20 dice que Jesús les dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pero qué significa eso? La autoridad de Dios. Eso lo veremos la próxima semana, Dios mediante. Así que no se puede perder esta serie que va a estar muy buena acerca de la misión. Acompáñame y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque Jesucristo nos dio el ejemplo de la misión, de moverse, de ser dinámico, de ser estratega y de tener una visión amplia para poder llevar el evangelio precioso a todas las naciones. Gracias, Señor, porque Él confió en estos 12 hombres que después también inculcaron a otros e hicieron que el mismo imperio romano se convierta al cristianismo y que el día de hoy tengamos el evangelio en diferentes continentes. Gracias, Señor, por tu obra, por el mensaje del reino, por el evangelio. Y te pedimos, Señor, que como iglesia no seamos indiferentes, no seamos pasivos y podamos llevar este mensaje en grande, Señor. Ayúdanos, Señor, pon en nosotros ese deseo y ese corazón de predicar tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, acompáñanos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.